Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno de este mes de septiembre con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria del 21 de agosto del 2025. Vamos a pulso. Esto no hay. El segundo punto del orden del día, una moción presentada por el Grupo Municipal PSN-PSOE en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. Va a valer Marcos. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Mendavia desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. El 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró un atentado terrorista en Israel que causó la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes, 20 de ellos aún con vida. Desde el primer momento, el Partido Socialista y el Gobierno de España condenaron enérgicamente estos ataques, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y manteniendo encuentros con las familias de las víctimas. La respuesta militar del Gobierno de Israel ha derivado en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada que, tras casi 2 años, afecta principalmente a la población civil palestina. En Gaza se registran más de 65.000 personas fallecidas, de ellas casi 18.500 niños y niñas, más de 159.000 heridos y casi 2 millones de personas desplazadas, muchas de ellas en repetidas ocasiones sin acceso garantizado a alimentos, agua potable, atención médica ni refugio seguro. En Cisjordania, los ataques de colonos ilegales armados han provocado desplazamientos forzosos, muertes, expropiaciones ilegales y la expansión de asentamientos en territorios palestinos. La catástrofe humanitaria es ya innegable. La clasificación integrada de seguridad alimentaria, IPC, ha confirmado la primera hambruna oficial en la historia de Oriente Medio, con 500.000 de personas en fase de hambruna y más de 1 millón en fase de emergencia. El hambre, la falta de agua y el colapso del sistema sanitario han sido utilizados como armas de guerra. Además, más de 21.000 niños han adquirido alguna discapacidad desde el inicio del conflicto. Las violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario son sistemáticas. Han sido atacadas hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de Naciones Unidas y centros de culto. Más de 230 periodistas y más de 500 trabajadores humanitarios han perdido la vida. El Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra los dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que la ocupación de los territorios palestinos es contraria al derecho internacional y que Israel debe ponerle fin de forma inmediata. En este contexto, España se ha situado a la vanguardia de la acción internacional en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino y de la solución de 2 estados, Israel y Palestina, como única vía para una paz justa y duradera. España fue de los primeros países en acudir, junto con Sudáfrica,
al Tribunal Internacional de Justicia para denunciar la situación en Gaza bajo el marco de Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. En mayo de 2024, el Gobierno de España reconoció al Estado de Palestina y desde entonces ha trabajado intensamente para sumar apoyos internacionales, liderando iniciativas diplomáticas en la Unión Europea y Naciones Unidas. España ha demostrado ser el país del mundo que más está haciendo por Palestina. En los últimos 2 años, nuestro país ha triplicado sus aportaciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Convocó la Cumbre Internacional de Madrid en mayo del 25, ha liderado propuestas en el marco europeo y ha impulsado medidas humanitarias y diplomáticas para detener la violencia, proteger a la población civil y alcanzar hacia la paz. Entre estas acciones destacan la promoción de varias resoluciones de la ONU para exigir el alto al fuego permanente, el apoyo a la acción de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, el envío de ayuda humanitaria a Gaza, la detención de la venta de equipamiento militar a Israel y la creación de una alianza global para implementar la solución de los 2 estados. También hemos apoyado a la sociedad civil israelí que está protestando en las calles de Israel contra el gobierno por el fin de la guerra. En este contexto, en el marco del Consejo Informal de Copenhague del 30 de agosto, que reunió a los ministros europeos, el ministro de Asuntos Exteriores de España propuso un plan de acción urgente orientado a detener la violencia y proteger a la población civil palestina. Este plan incluía medidas concretas como el embargo de la venta de armas a Israel, el cumplimiento de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Internacional de Justicia respecto al comercio con los asentamientos, la aplicación estricta de la disposición sobre derechos humanos y derechos humanitarios dentro del marco de cooperación con Israel, lo que implicaría la suspensión inmediata de todos los programas conjuntos, la suspensión total del acuerdo de asociación con Israel, ya solicitado previamente por el presidente del Gobierno, y el apoyo activo a la sociedad civil que promueve la paz y el diálogo. Este último mes, el Consejo de Ministros, en respuesta al genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina, ha acordado implementar 9 medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de septiembre. En estas acciones destacan la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, estableciendo la prohibición legal y permanente de compra, venta y transporte de armamento, munición y equipamiento militar a este país, la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes y la negación de entrada al espacio aéreo español a aeronaves estatales con material de defensa para Israel, la restricción del acceso a territorio español de quienes participen en el genocidio, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra en Gaza, y la prohibición de importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, así como la limitación de servicios consulares a ciudadanos. Pero sigue. Por si ve. Sí, no veo bien, es que no A ciudadanos españoles residentes en esos asentamientos la mínima asistencia legalmente obligatoria. Asimismo, se refuerza el apoyo a la autoridad palestina mediante el incremento de efectivos en la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en Gaza y la implementación de nuevos proyectos de colaboración en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. Se amplía la contribución española a la UNRWA con 10 millones de euros adicionales y se eleva la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026. En el ámbito internacional, recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución histórica sobre la situación de Gaza, hambruna, liberación de rehenes y avance hacia la solución de los 2 estados, impulsada bajo el liderazgo de grupos socialistas y demócratas. Este texto insta a los Estados miembros a reconocer al Estado de Palestina y a adoptar medidas contundentes frente a las violaciones de derecho internacional cometidas por el gobierno de Israel, reclamando un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la entrada urgente de la asistencia humanitaria. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siguiendo el liderazgo de España, condenó enérgicamente las acciones del gobierno israelí en Gaza, calificando la situación como inaceptable y denunciando el uso de la hambruna como arma de guerra. Anunció medidas por parte de la Comisión como la suspensión parcial
del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, el bloqueo de la asignación de fondos bilaterales y propuso sanciones contra ministros israelíes y colonos violentos, reforzando la necesidad de una respuesta firme y coordinada a nivel europeo. Asimismo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha confirmado que Israel ha cometido actos genocidas contra la población de Gaza, basados en la intención de destruir a los palestinos mediante asesinatos, lesiones graves, imposición de condiciones de vida destinadas a su destrucción y medidas que impiden la natalidad, en violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Esta misma comisión ha señalado que estos actos no son aislados, sino el resultado de décadas de ocupación y represión sistemática. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, no pueden permanecer indiferentes. La defensa de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional humanitario y la solidaridad con quienes sufren son principios que forman parte de los valores democráticos de nuestras instituciones. Ortega. Ya. Sí, mejor. Por todo ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Hendaia somete a votación la siguiente moción. Acuerda: 1. Respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, la cumbre de la ONU sobre la solución de dos estados y el respeto al derecho internacional humanitario, reconociendo a Palestina como Estado. 2. Reiterar absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania, defendiendo las resoluciones de las Naciones Unidas y fronteras del 67. 3. Exigir al Gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente. 4. Expresar apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y mostrar solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contra de las acciones de su gobierno en Gaza. 5. Condenar enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamás, incluidos los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel. 6. Apoyar las 9 medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el marco del Consejo de Ministros, que constituyen un paquete pionero de acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina. 7. Manifestar su apoyo a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, establecida en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denuncia la comisión de actos genocidas en Gaza y reclama la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento del derecho internacional. 8. Apoyar las iniciativas y medidas adoptadas por la Unión Europea en defensa del derecho internacional humanitario, la protección de la población civil palestina y la promoción de la paz y la solución de dos estados. 9. Reiterar el apoyo de la Unión Europea y la Liga Árabe a la Declaración de Nueva York, adoptada en la Conferencia Internacional de la ONU, presidida por Francia y Arabia Saudí, en favor de la solución de dos estados, instando a Hamás a desarmarse y entregar el control de Gaza a la autoridad palestina bajo supervisión internacional. 10. Reclamar el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina, conforme a los principios de imparcialidad, independencia, neutralidad y rechazar el uso de la asistencia humanitaria como instrumento de guerra. 11. Manifestar el compromiso de este ayuntamiento con la solución de dos estados, con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras. Y 12. Dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento Europeo, a la Embajada del Estado de Palestina en España y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Sí. Pues se vota, se aprueba. Nuestra posición es favorable a la moción. No obstante, quisiéramos exponer algunas observaciones en tono reflexivo, por supuesto, sobre algún contenido de lo expuesto en la moción.
si no hubiera ningún problema al respecto, pues me gustaría llegar la explicación en el compañero Felipe. Bueno, yo de esto no acepto nada de lo que dice, salvo que sí matizaría algo que no he visto antes. Este plan incluía medidas concretas como el embargo de ventas de armas a Israel. Si entramos en el Real Decreto, la disposición adicional primera de pensados intereses generales dice: el Consejo de Ministros podrá excepcionalmente autorizar la transferencia de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso a que se refiere el artículo 1 de este Real Decreto Ley, cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior en materia de defensa y doble uso. Lo que quiero decir, lo que queremos decir, interpretamos es que falta, en su modo de ver, indicar que hay embargo, pero que hay una disposición donde lo reservamos a que ese embargo que no podamos saltar, que no tengan nada que aceptar a la disposición, pero sí que ya dejarlo dicho esto. Bueno, lo que quieres señalar. Sí, vamos allá de familia, sí puede ser, pero Pues, si el texto no lo redacto yo... pues ahora mismo no, porque No, yo ahora mismo no. lo que quiero dejar es que figure en el acta. En el acta. Vale. Es lo que hemos dicho, que aquí el texto no lo hemos redactado, por lo tanto tampoco tenemos capacidad para deciros que es el texto de mención. Es un texto del Partido Socialista. Vale, si puedes deciros lo que quieras tú otras cosas. Es más. Y yo lo voy a... Bueno, pues entonces sabe adelante la moción. El punto 3 nos gustaría, si se puede meter de urgencia. Ya sabéis que, bueno, pues que estuvimos hablando de las alegaciones para hacer alegaciones a la planta de biometano de Los Arcos. Entonces, estas alegaciones nos las pasó la arquitecta y no las hemos metido en el pleno como punto del orden del día porque las pasó el lunes precisamente y tampoco, o sea, no es necesario pasarlas por pleno. Pero sí que creemos que igual, y en un principio no las metimos porque nos las pasó al mediodía las alegaciones, cuando las leímos, hablé con ella un poco, ya yo tenía que mandarnos el orden del día y sí. Entonces, no las hemos metido en el orden del día, pero bueno, porque tampoco es obligatorio, pero sí que creemos que pueden tener pues un poco más fuerza, ¿no? O por lo menos, que todos estamos de acuerdo, que conste que todos estamos de acuerdo en esas alegaciones o en que nos den una explicación más convincente de lo que de la planta esta de biometano, de la necesidad de poner una planta de biometano en la playa y por lo tanto pues eso lo tenemos que votar primero como urgencia para meterlas no sé si os parece que es como punto de urgencia. Lo metemos como punto de urgencia. Vale, pues entonces pues sometemos, bueno, como habéis leído las alegaciones son parecidas todas, porque son parecidas porque la situación es la misma en todos los municipios, porque la arquitecta nos insiste en que ella principalmente lo que no ve es una justificación de poner estas granjas como no hay granjas, entonces que no hay una justificación para poner este tipo de plantas de biometano. Entonces, ella quiere que eso que nos justifiquen, ¿no? Esto. Y por ahí va un poco las alegaciones en ese, bueno, aparte de pues, que medioambientalmente también nos puede afectar. Entonces, pues bueno, las ponemos como punto número 3, pues las alegaciones, primero aprobación de esas alegaciones y presentarlas al Gobierno de Navarra. Pues aparte sí, ¿verdad? Sí.
Vale. Ahora sí, resoluciones de alcaldía, si las habéis visto. Resoluciones de alcaldía. Resoluciones de alcaldía. ¿Algo que decir? El punto número 4, el grupos y preguntas. Pues sí, que se haga una pregunta. En un pleno reciente, no sé si fue hace 4 o 5 meses, preguntamos por la problemática continua en cuanto a aparcamientos indebidos en las calles Carlos Groñó y Adobería, diciéndonos que se iban a tomar medidas para intentar mitigar o solucionar el problema que se estaba dando. Observamos que el problema persiste y máxime si tenemos en consideración que en esas calles hay 2 aparcamientos de parkings e incluso uno de ellos estamos pagando un alquiler. Y además es un aparcamiento, la utilización es ínfima, por no decir nula. Lo que queremos volver a preguntar es si se ha tomado alguna decisión al respecto para intentar corregir los aparcamientos que están mal estacionados. Sí, pues lo pusimos en manos de quien le corresponde. Ellos dan en la circulación, sí que son malos a los agentes municipales. Ahora que se incorpore ya José Ignacio, el otro agente municipal, pues entre los dos están un poco revisando todo. Sí, y esperemos, yo también lo espero. No tenemos de todo porque hay varias quejas y las quejas van incrementando entre los vecinos porque incluso ya se está permitiendo más problemática en la calle Adobería porque los coches que están están aparcados encima de la acera impidiendo el tránsito de las personas. Que ya no es que eran que... Ya lo sé, entonces, pero ya sabes que los cuerpos de agentes municipales de sí son también autónomos, ¿no? En parte, pero sí, son autónomos en lo que es su trabajo. Y bueno, ya lo hemos consultado con los agentes municipales y bueno, pues esperemos que se solucione, o por lo menos que disminuya el problema. Otra cosa que queríamos hacer es que nos han trasladado varias consultas sobre el tema de la limpieza de los solares urbanos y urbanizables, ¿no? Y en este aspecto nosotros lo que queríamos preguntar es cómo se gestiona este asunto, ¿no? En primer lugar, cómo se comunica, digamos, a los titulares de los terrenos, si es directamente a través de carta certificada, carta ordinaria, por bando y demás. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos ha dicho que tienen total desconocimiento cuándo tienen que limpiar el solar. No sé si es en mayo o en julio, porque yo sí que he visto bandos en mayo y en julio, pero no sé si al particular se le informa directamente de que tiene que limpiar el solar. En segundo lugar, es cuántas veces al año digamos, hay obligación de limpiar. Si es 1, 2, 3, siempre que esté sucio. Y por último, en aquellos casos, por ejemplo, en la que digamos, no se limpia, se le sanciona y se sigue sin limpiar, ¿qué procedimientos tenemos en el ayuntamiento para intentar corregir eso? Pues claro, si sigue sucio, todo el año está sucio, únicamente paga una sanción, pues a lo mejor es que le compensa más que limpiarlo, ¿no? Entonces no sé si hay un procedimiento de decir, oye, si no lo limpia el particular, lo limpia el ayuntamiento, se da la empresa de limpieza, o cómo está el asunto. Y eso queríamos consultar a ver cómo se gestiona el asunto este. Eso ya hay un protocolo hecho y bueno, funciona así, pero en abril o mayo se ponen los bancos para que la gente limpie. Eso es... A ver, lo primero de todo el mundo que tenga un solar tiene la obligación de mantenerlo limpio. Eso tiene la obligación de mantenerlo limpio. Todo propietario que tenga un solar. Todo el año. Todo el año. Nosotros no podemos decir ni una vez ni dos, no. Tiene la obligación de tenerlo limpio. ¿Y cuándo se le sanciona entonces? Digamos que hay, si efectivamente lo publicamos en mayo, entiendo que es en junio. Se publica en mayo para hacer una revisión, pues precisamente por el riesgo de incendios que hay en verano. Por eso, sobre todo, se pone en esa época para que se acuerden de que tienen que cortar la hierba o limpiarlo, sobre todo en la época de verano. Claro, eso supone mucho trabajo. Tiene que ir el municipal a revisar todos los solares,
luego se traslada aquí el informe de quienes no limpian, luego tramitan la multa, luego, o sea, que es que lleva muchísimo trabajo todo eso. Entonces, eso, luego a los que no limpian se les vuelve otra vez a multar. Eso que quería preguntar, A los que no limpian se les vuelve a multar y además mayor multa por ser reincidentes. ¿qué plazo de un médico? Pues en lo que les da tiempo. Porque está en otra Hay que casuística, cumplir. que hay vecinos que dicen que ellos lo han limpiado. Entonces, ¿qué criterios se siguen? Hombre, lo que te lo tengo muy claro, para decir que un solar está limpio o no correr las condiciones de limpieza requeridas? Hombre, pues si tiene hierba así, y, pues claro, pues, si lo ha limpiado en marzo, llueve, hace calor, y en mayo está otra vez así, pues tendrá que volver a limpiarlo. Claro, esto es así. Y pues os preguntaba una cosa que te iba a contestar. ¿Qué más es? Saber cada cuánto tiempo se desfasaba, donde se refería a esa limpieza. Pues claro, si al final lo limpia en junio y luego ya no lo limpia hasta el año que viene, pues Ajá. no sé si en qué sentido este resto del año, septiembre, octubre, diciembre, sucio. Ya, pero es que, a ver, es que no podemos estar solo pendientes de los solares. Es que la gente ya tiene que saber que lo tiene que limpiar. Luego, el ayuntamiento no se puede dedicar a limpiar solares de particulares, porque si el ayuntamiento se dedica a limpiar solares de particulares, es que se pegaría 15 días o más que no haría otra cosa. Entonces, que los particulares pues que contraten un... Es verdad que antes era más fácil porque antes como se dedicaba más gente al campo, a la agricultura, pues bueno, pues enseguida había alguien que te decía, te lo voy a limpiar, yo ya, y ahora pues cada vez es más difícil encontrar, pero bueno, pero nos preguntan a nosotros, que nosotros sí que conocemos empresas que limpian, claro, y que se pongan de acuerdo unos cuantos vecinos y que venga un día esto y que les limpia, pero nosotros no podemos limpiar. Hace muchos años sí que igual se limpiaba, pero porque no se hacían tantas, igual desde el ayuntamiento, tantas cosas. Pues que ahora no, pues yo puedo. Yo creo que es un tema que cada vez está ahora más con el tema de los épocas para el verano. Y en algún caso, porque en algunos vecinos probablemente la mayor parte pensamos Que no sobre una parte que tenga razón, pero hay otros que llevan razón. Sí, sí. Para que quede la respuesta Sí. a lo que vengo. A ver, ya vienen a protestar de que cuando se les multa, pero es que es así. En la gente lo tienen que tener limpio. Y bueno, eso lo hablamos de hierba por problemas por los problemas que llevan de incendios, pero esa acumulación de basura, entonces pues, ratas, bueno, pues cada vez se va agravando más la situación. Y ya sabemos que los dueños igual no tienen la culpa, porque les echan, pues si están en un sitio de paso, pues igual les llenan de basura. Pero es que lo dedicamos a... Bien, y por último, bueno, ayer salió publicado en noticias que Arronis se dedica el futuro centro comercial de acogida de animales al haber obtenido la máxima puntuación entre las localidades que habían presentado el proyecto, y es de las que se encontraba Mendavia. Y yo quería preguntar, ¿dónde se tenía previsto emplazar este centro? No, nosotros estamos presentando nada ahí. No, pues, hicieron, bueno, pues en las noticias viene lo que quiera. Pues lo preguntamos porque no teníamos ni idea de que había otras localidades en que ya estaba Mendavia. No, lo que fue en la última asamblea nos explicaron, que ya os lo dije, creo, que estaban haciendo un estudio y que estaban estudiando algún pueblo que más o menos bueno, con las características que ellos creían que tenían que tener el lugar, y también que fuera céntrico, que fuera cerca de Estella, y entonces eso, tenían contemplado pues las localidades de alrededor de aquí de Estella, de Tierra Estella. Y entonces, pues bueno, pues ahora han elegido Arronis, ya no tenía ni idea. Es más, o sea, quisimos preguntar allá en la asamblea a ver que nos dijeran qué pueblos, y para que no hubiera discusión ni nada, había, porque claro, todos le dijimos lo mismo. Oye, yo te ofrezco un terreno, yo os ofrezco, ¿no? Y otros también. Y eso, pues para que no hubiera ese tipo de discusiones ni que entráramos en comparaciones o pensar que ellos estaban más a favor de un pueblo que de otro.
ha sido todo con un técnico y no sabíamos, ni nosotros sabíamos qué pueblos estaban o podían optar a eso. Sí, claro, incluso pues, el comando que Ya, pero bueno, habrá salido ahora que ya han dicho que si se han decidido por Arronil, entonces ahora que han dicho los pueblos que había, pero es que no se sabía. Tampoco lo tienen claro que sea dicen. Y los que quedes enseguida, según mi información, ha sido según la opinión de muy de despujar que ella considera, pues eso, no se ha puesto en contacto conmigo de pueblo, me están haciendo, pues no sé, un poco de a voleo, porque tampoco han pedido información a gente que sabe, pues por ejemplo, a peludos que sé que sabe ahora mismo la ley ha pedido información ni de datos, ni de nada, ni de perros, ni de gatos, ni de nada. El sonar que en la mancomunidad de Montejugo había pensado en Estella, pues debe ser de un sonar que a la mancomunidad le gustó por lo que fuera, pero que era un sonar particular. Y los municipales en cualquier pueblo, vamos, que han hecho un poco lo que no sé tampoco. Y luego han valorado y tampoco se han valorado 2 millones 300 o 600, ya no me acuerdo. ¿De dónde sale esa cantidad? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Hombre, pues haciendo un estudio, tienen mucha experiencia, me imagino que ya lo sabrán. Pero si lo pregunto es porque... No han ido ellos a... O sea, que No está claro, que lo habrán... Ni está claro que al final pues, yo no sé dónde se lo vaya a Yo no tengo noticia más que eso que Lo que dices que en el periódico. Sí, Yo no tengo ni si es Arronil, ni si es nada, ni si es... Es por la extensión, que hablamos de 11.305 metros cuadrados, o sea, que es una finca grande, no grandísima, una hectárea, más de una hectárea. Y la puntuación venía a 84 puntos Arronil y 83 es no. ¿Y cómo han llamado esas puntuaciones? Eso en el punto era en el periódico no venía. La pregunta la lanzo. ¿Cómo han No, llamado? hace que decir si sabíais algo, pues he preguntado si realmente había, y yo, joder, 11.000 metros, entiendo que no es un emplazamiento ahí para... Es que nadie que sabe. tengamos accesibilidad. No, es que es lo que te digo, que ningún pueblo sabía que estaba dentro de esas posibilidades, de que iban a tener... Hombre, a ver, Estella sí, pues, que ya, pero aparte de Estella no nos quisieron decir qué pueblos, ni nada, para que no hubiera rencillas entre los pueblos. Bueno, pues me imagino que ya nos darán todas las explicaciones, si ha salido los ya, luego ya nos darán. ¿Toda vuestra? Solo... Nada, decir que el próximo 1 de octubre nos han convocado a una reunión en Artajona para hablar de las zonas, de la ampliación de las zonas complementarias del Canal de Navarra. Iré acompañada de Jorge González, que está como representante del grupo de agricultores que tiene tierra allá en Veraza. ¿Y sabe alguna sensación de verano? Es para la concentración de Veraza aquí. No, es una reunión sobre ampliación de las zonas complementarias del Canal de Navarra. Esa reunión es abierta, ¿no? No, Es ya, vais convocados. los convocados. Sí. Pues si no hay nada más, damos por finalizado el pleno.